Ya puede empezar. Hola, soy Carmen María Díaz Pozo, soy enfermera del quirófano de urgencias del bloque quirúrgico del área sanitaria norte de Málaga y mi trabajo se titula La importancia de la seguridad en la ruta quirúrgica. El quirófano es un área especial donde se realizan intervenciones quirúrgicas. Esa labor se garantiza gracias al buen hacer de un equipo multidisciplinar formado por cirujanos, anestesistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores y personal de limpieza, entre otros. La cirugía segura salva vidas es un reto de la Organización Mundial de la Salud y del Observatorio de Seguridad del Paciente. La herramienta que se utiliza para mejorar la seguridad en cirugía es el listado de verificación quirúrgica, una práctica segura orientada a prevenir daño innecesario relacionado con la atención sanitaria en quirófano y a mejorar la seguridad del paciente y de la calidad asistencial. Las causas más frecuentes de eventos adversos son las complicaciones perioperatorias. Se entiende como evento adverso lesión relacionada con la asistencia sanitaria más que con las complicaciones de la enfermedad del paciente, que prolonga la estancia hospitalaria, precisa de procedimientos diagnósticos o terapéuticos adicionales con secuelas al alta o que está relacionado con el fallecimiento del paciente. La hoja de ruta quirúrgica, el proceso perioperatorio y las responsabilidades del enfermero en el periodo perioperatorio, para no repetirme, lo explicaré más adelante. La hoja de ruta quirúrgica. La idea de crear una hoja de ruta quirúrgica en mi hospital nace de una reunión mantenida por un grupo de expertos por secundar la estrategia de cirugía segura de la Agencia Nacional de Seguridad. Nos dimos cuenta de la necesidad de usar esa herramienta para minimizar los eventos adversos durante el recorrido del paciente quirúrgico, con la implicación de todos los servicios y profesionales en dicho proceso, con el objetivo de evitar errores y dar seguridad. Esta hoja es el instrumento para la recogida de datos ordenados en el tiempo y agrupados por fase, unificando las respuestas de los cuidados enfermeros a lo largo del recorrido quirúrgico, garantizando continuidad y seguridad en el tratamiento de nuestros pacientes. Estos cuidados deben adaptarse a cada paciente según el tipo de intervención a los que se van a someter y a sus propias características. En ella intervienen médicos especialistas, cirujanos y anestesistas, y enfermería, con el objetivo de evitar errores y dar seguridad en todo el proceso, y cuya finalidad es tener una visión integral del proceso en todo momento y actualizada. La enfermera es un miembro importante del equipo quirúrgico. Su atención abarca desde la recepción del paciente en hospitalización, hospital de día quirúrgico, partos o urgencias, hasta su paso por quirófano, URPA o UCI, garantizando el respeto a su intimidad, la humanización en los cuidados e informando de manera veraz y uniforme a pacientes y familiares de todos los procesos que se le vayan a realizar. En definitiva, cuidar con seguridad y profesionalidad, disminuyendo la variabilidad de los cuidados y de la práctica clínica. La hoja de ruta quirúrgica es un documento en soporte papel actualmente, donde se resume la atención del proceso de realización de una técnica invasiva en el contexto de una enfermedad, asegurando la trazabilidad de todos los procesos de nuestros pacientes quirúrgicos y profesionales implicados. Se proporciona una herramienta del producto multidisciplinar para garantizar la calidad asistencial. El uso de esta herramienta proporciona seguridad y una base para unificar criterios entre los distintos servicios y unidades de gestión clínica por el que pasa el paciente quirúrgico, utilizando un lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NOC, quedando registrado por la enfermera responsable en cada actuación, dejando constancia de todo el proceso asistencial al paciente quirúrgico. Esta es la hoja de ruta que utilizamos en nuestro hospital. Es un folleto que dividimos la primera página en dos partes. En la parte superior se registra el periodo perioperatorio en hospitalización, hospital de día quirúrgico, partos o urgencias. Y en URPA volvemos a revisarlo, ya que en nuestra URPA hacemos el plan de acogida al paciente antes de la intervención quirúrgica y en el posoperatorio inmediato.
La parte inferior es la que se registra en quirófano, excepto la evaluación anestésica inmediata y la evaluación quirúrgica inmediata que la realizan el anestesista y el cirujano en URPA antes de pasar al paciente a quirófano. Estas son las páginas centrales, donde registramos todo lo que le ocurre al paciente en el postoperatorio inmediato, en la URPA. Constantes cada 15 minutos. Estado de conciencia si la anestesia es general. Estado de bloqueo motor si la anestesia es intra o epidural. Los drenajes, la escala de dolor, las sondas, las vías, la medicación o la sueroterapia. Y por último, esta es la contraportada de nuestra hoja de ruta quirúrgica. Aquí es donde todos los profesionales de enfermería de los servicios implicados en el proceso quirúrgico utilizamos la taxonomía NANDA, NIC y NOC. El P0 inicialmente se registraba en hospitalización y en hospital de día quirúrgico, extendiéndose actualmente a partos y a urgencias también. El P1 se registra en URPA, en el preoperatorio inmediato. El P2 se registra en quirófano. El P3 se registra en URPA en el postoperatorio inmediato. Y el P4 se registra en hospitalización o en hospital de día quirúrgico en el regreso del paciente. El proceso perioperatorio es el periodo de tiempo transcurrido antes, durante y después de una intervención quirúrgica en el que se incorporan 3 fases. Fase preoperatoria. Se refiere a las acciones y procedimientos que se realizan al paciente antes de una intervención quirúrgica. En esta fase, el papel de la enfermería consiste en la recepción del paciente y en reducir ansiedad y temores tanto a pacientes como a familiares, dándole toda la información necesaria del proceso al que van a ser sometidos. En esta fase, no nos podemos olvidar de la visita prequirúrgica, donde se personalizan los cuidados entre la enfermera de quirófano y el paciente y o familiares antes de la intervención quirúrgica mediante una entrevista personalizada. Fase intraoperatoria. Periodo que transcurre durante el acto quirúrgico que comienza cuando el paciente pasa a la mesa quirúrgica y termina cuando se transfiere a la URPA, en el que se efectúa una serie de controles y cuidados que tienen como objetivo cubrir las necesidades del paciente. La enfermera de quirófano tiene poco contacto con el paciente, ya que la mayor parte del tiempo está inconsciente y las funciones de la enfermería se basan en la realización de técnicas y o ayudas al facultativo. En esta fase es donde se realiza el checklist o listado de verificación quirúrgico, que es una herramienta que se utiliza para mejorar la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y reducir los eventos adversos evitables, adaptado en el marco del Convenio de Práctica Segura. El checklist se divide en 3 fases: antes de la inducción de la anestesia, con el enfermero y el anestesista como mínimo; antes de la incisión cutánea, con enfermero, anestesista y cirujano; y antes de que el paciente salga de quirófano, con el enfermero, anestesista y cirujano. Y por último está la fase posoperatoria, que este periodo transcurre desde que el paciente sale de quirófano y se transfiere a URPA, acompañado de enfermera, anestesista y celador, hasta que está estable hemodinámicamente y totalmente recuperado de la anestesia. El papel de la enfermería es velar por la seguridad del paciente, identificando signos que manifieste el paciente para prevenir complicaciones postquirúrgicas y cubrir todas sus necesidades. La responsabilidad del enfermero en el periodo perioperatorio es dar una atención de calidad y segura, participar en programas que aseguran la calidad en los cuidados, organizar quirófano, participar en gestión de riesgos y proporcionar seguridad, tranquilidad y apoyo. Como objetivo general nos hemos marcado aumentar y garantizar la seguridad del paciente en todo el circuito perioperatorio,
disminuyendo y o minimizando los eventos adversos evitables. En la metodología se elabora un mapa de riesgo en el recorrido del paciente quirúrgico y se comprueba el papel tan importante que desempeña la enfermería en todas sus fases. Se emplea metodología de Agencia Nacional de Seguridad y se prioriza unos ítems, según riesgo, elaborándose un plan de acciones preventivas. Se propone la implantación de la hoja de ruta en el área quirúrgica como herramienta para mejorar la seguridad del paciente, considerándola como prioridad en la asistencia de nuestros usuarios y garantizando la reducción de eventos adversos. El procedimiento sería: intervención enfermera en la acogida del paciente quirúrgico antes de ser intervenido. Nos presentamos con nuestro nombre a los pacientes y le informamos que somos la enfermera referente. La identificación inequívoca del paciente, comprobar su historia clínica, las pruebas complementarias, la presencia o no de alergia, que tenga disponible hemoderivados, que tengan firmado los consentimientos informados o que estén en ayunas, retiradas de prótesis, audífonos, de todo lo metálico, de lentillas, etc. Le preguntamos por su medicación habitual, revisamos catéteres venosos, administramos profilaxis antibiótica si procede, aclaramos todas sus dudas para disminuir los temores y la ansiedad, evaluación anestésica inmediata que la realiza el anestesista y evaluación quirúrgica inmediata que esta es realizada por el cirujano que va a intervenir al paciente, comprobando siempre que no haya desaparecido la patología. La intervención enfermera en quirófano: identificación inequívoca del paciente, identificación de la zona quirúrgica, estado adecuado del instrumental para la intervención, reserva de hemoderivados, tipo de anestesia, lugar de incisión, anotamos el número de drenaje y el tipo de drenaje que se le pone, se anota también si se le hace alguna ostomía, si el tiempo de isquemia, si fuese necesario, el número de biopsias y lo registramos en el libro correspondiente y el número de muestras de laboratorio para cultivo, sin olvidarnos nunca del control de gasas, de compresas, del instrumental, de agujas, etc. Intervención enfermera en la acogida del paciente quirúrgico después de ser intervenido. Monitorización del paciente, tipo de intervención, tipo de anestesia, medicación administrada en quirófano, incidencia y si tiene o no algún tipo de alergia. Administrar oxigenoterapia si procede, revisar catéteres venosos, drenaje, sonda, apósito, control de la temperatura, valorar el grado de dolor con la escala verbal numérica del 1 al 10, administrar analgesia según la pauta o sueroterapia según prescripción médica, valorar el grado de bloqueo motor en caso de anestesia intra o epidural, valorar el grado de conciencia en caso de anestesia general y nunca nos olvidaremos del apoyo emocional resolviendo todas sus dudas. En la muestra tenemos una población intervenida en el área de gestión sanitaria norte de Málaga de 3.872 pacientes, datos de mayo de 2021. Para una población de 3.872 pacientes quirúrgicos será necesario incluir en la muestra a 367 individuos para conseguir una precisión del 5% en la estimación de una proporción mediante un intervalo de confianza asintótico normal al 95% bilateral. Los resultados en la acogida del paciente quirúrgico antes de ser intervenido: presentarnos con nuestro nombre a los pacientes e informarles que somos enfermeras referentes, un 98%. En la identificación del paciente conseguimos el 100%.
Comprobar la historia clínica y las pruebas complementarias y las alergias también se consigue un 100%. Preguntar por la medicación habitual un 89%. Comprobar que tengas disponible hemoderivados un 97%. Comprobar que tengan firmado los consentimientos informados un 97%. Comprobar si están en ayunas, retirada de prótesis, audífonos, todo lo metálico o lentillas si procede, un 100%. Revisar los catéteres venosos, un 98%. Administrar profilaxis antibiótica si procede en un 99% de los casos. Se aclaran las dudas para disminuir la ansiedad y los temores en un 97% de los casos. La evaluación anestésica inmediata que la realiza el anestesista se consigue en un 100% de los casos, y la evaluación quirúrgica inmediata realizada por el cirujano que va a intervenir al paciente se consigue en un 100% de los casos. En la acogida del paciente quirúrgico en quirófano, identificamos al paciente en el 100% de los casos. La identificación de la zona quirúrgica en el 98% de los casos. El estado adecuado del instrumental para la intervención en el 99% de los casos. La reserva de hemoderivados en el 97% de los casos. El tipo de anestesia, 100%. Lugar de incisión, 98%. Anotamos el número y el tipo de drenaje en 88% de los casos. Anotamos si se hace alguna ostomía en el 85% de los casos. Anotamos el tiempo de isquemia en el 92% de los casos. Anotamos el número de biopsias registrándolo en el libro correspondiente en el 100% de los casos. Anotamos las muestras de laboratorio para cultivo en el 100% de los casos y el control de las gasas, compresa, instrumental y agujas en el 100% de los casos. En la acogida del paciente quirúrgico, después de ser intervenido, monitorizamos al paciente durante el 100% de los casos. El tipo de intervención, el tipo de anestesia, la medicación administrada en quirófano, incidencia y si tiene o no algún tipo de alergia, el 100% de los casos. La administración de oxigenoterapia, si procede, 98% de los casos. Revisar catéteres venosos, drenaje, sonda, apósito, 100% de los casos. Controlamos la temperatura en el 77% de los casos. Valoramos el grado de dolor con la escala verbal numérica del 1 al 10 en el 95% de los casos. Administramos la analgesia según pauta el 100% de los casos y administramos suedoterapia según prescripción médica el 100% de los casos. Valoramos el grado de bloqueo motor en caso de anestesia intra o epidural el 97% de los casos. Valoramos el grado de conciencia en caso de anestesia general en el 99% de los casos y el apoyo emocional y resolver todas las dudas en el 97% de los casos. Resaltar que una vez que ya se han instaurado las hojas de ruta quirúrgica, se han eliminado la aparición de eventos adversos en el área quirúrgica. Y como conclusión, la implantación de la hoja de ruta quirúrgica permite potenciar los niveles de seguridad quirúrgica mediante la identificación de incidencias sobre las que se adoptan medidas correctoras in situ. Ha demostrado ser un método viable y efectivo que nos permite trabajar con mayor seguridad en nuestra labor asistencial, dando cuidados de mejor calidad a nuestros usuarios. Se ha protocolizado como práctica diaria después de haber realizado varias sesiones clínicas a todo el personal implicado en el proceso quirúrgico. El registro será continuo y de forma ordenada y secuencial, asegurando la trazabilidad de los procesos de nuestros pacientes quirúrgicos. Bueno, esta ha sido mi presentación y espero que os haya gustado.